Entre las áreas simétricas encontramos las zonas corticales primarias, mismas que se encargan de procesar la información visual, auditiva y somatosensorial. Estas zonas son también llamadas zonas modales o específicas. Además de ahí, también encontramos simetría en la corteza motora primaria, en donde el lóbulo frontal derecho se encarga de los movimientos de la parte izquierda del cuerpo, y viceversa. Clasificando las asimetrías funcionales, tenemos las de tipo visual, las auditivas, las motoras, las de memoria, del lenguaje y de la atención. En cuanto a las asimetrías anatómicas, destacan las zonas del plano temporal del lóbulo temporal izquierdo, que está ubicado en el hemisferio izquierdo, una mayor extensión del lóbulo frontal en el hemisferio derecho y una mayor densidad neuronal en la área de Broca del hemisferio izquierdo. El concepto de simetría cerebral es usado para describir aquella situación en la que cierta zona específica cerebral cuenta con capacidades diferentes para procesar y o almacenar cierto tipo de información respecto a su zona homóloga correspondiente al hemisferio opuesto. En cuanto a la especialización o dominancia hemisférica, esta se refiere a las diferentes funciones cognitivas de las que se encarga cada uno de los hemisferios, ya sea el izquierdo o el derecho. Continuamos con la descripción de manera general de las funciones en las que están especializados ambos hemisferios cerebrales. Por una parte, el hemisferio derecho cerebral se encarga de procesar información del tipo no verbal, capacidades espaciales y visoespaciales y su recuperación y almacenamiento. Se encarga también de procesar la intervención en la prosodia, en la entonación o la creatividad literaria. Se encarga de procesar el pensamiento analógico, pensamiento concreto, pensamiento imaginativo e incluso el pensamiento creativo y artístico. También reconoce rostros no familiares y reconoce voces familiares. Procesa información aposicional y procesa actividades motoras que no requieren de control verbal, como la mímica y la gestualidad facial. Procesa también la información que se va a la memoria de trabajo y a la memoria episódica. Y se encarga de la construcción o diseño de objetos, pero también es importante mencionar que se encarga de la cognición social, ya que esta cognición social es una de las funciones ejecutivas que tiene mayor relevancia en la vida de los humanos, ya que este proceso se define como el entendimiento y la significación que nosotros como humanos le damos a las personas y a nuestras relaciones. Se encarga también de modular o regular la conducta y registrar las emociones negativas que se van teniendo. Por otra parte, tenemos el hemisferio izquierdo. Este hemisferio se encarga de procesar el lenguaje oral escrito. El hemisferio izquierdo es reconocido por ser el encargado del lenguaje en sí mismo. Se encarga también del procesamiento analítico y matemático que tenemos, de la prevalencia, de la deducción, del sentido abstracto y del sentido pensamiento racional. Se encarga también de procesar información, procesar y comprender información y expresar esa información. Como bien lo decíamos, como es entendido como el hemisferio del lenguaje, se encarga de las habilidades de lectura y escritura y del lenguaje emotivo. También se encarga de las funciones motoras simbólicas y complejas, el reconocimiento de rostros conocidos, procesa información de tipo musical o hace un análisis musical y se encarga del almacenamiento y recuperación de memorias verbales, así como del procesamiento de las emociones positivas que llegamos a tener. Para continuar con las preguntas, mencionaremos la clasificación de los trastornos del pensamiento y daremos una breve explicación, así como un ejemplo de cada uno de estos trastornos. Los trastornos del pensamiento se clasifican de la siguiente manera, de acuerdo a su curso, a su contenido y a su vivencia o experiencia misma. Los trastornos del curso es donde el hilo de ideas del pensamiento se ve interrumpido.
Este trastorno a su vez se divide en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. Los principales trastornos de la velocidad pueden ser la taquipsiquia, en donde el pensamiento se desarrolla muy rápido y dice un gran número de palabras. En segundo lugar tenemos al pensamiento ideofugitivo, en donde el pensamiento cambia de un tema a otro y puede influir las palabras o la conversación. En tercer lugar tenemos al pensamiento inhibido, en donde el pensamiento se desarrolla muy lento y se dice muy poco. En cuarto lugar tenemos al bloqueo del pensamiento, y este es en donde cuando se corta una idea de repente y se hace una pausa en la conversación que se está desarrollando. Los trastornos de la forma propiamente dicha es donde se hace una evaluación de la direccionalidad de los pensamientos o de las ideas. Los más representativos trastornos son el pensamiento circunstancial, en donde se dice una gran cantidad de información, pero algunas veces esta información es irrelevante. En segundo lugar tenemos al pensamiento distraído. En este pensamiento se hace una pausa en medio de una frase derivada de una distracción externa. Tenemos en tercer lugar al pensamiento tangencial, en donde se responde de manera distinta a lo que se pregunta y no hay una asociación o una relación aparente del pensamiento de las ideas. En cuarto lugar tenemos al pensamiento perseverante. En este pensamiento se repite la misma respuesta a diferentes preguntas. En quinto lugar tenemos la disgregación. En esta los pensamientos fluyen sin una directriz y sin una conexión lógica aparente. Un ejemplo de esto podría ser una persona está platicando de un tema y cambia a otro tema, después cambia a otro y así sucesivamente, pero este cambio de temas son diferentes, no tiene una conexión propiamente. En sexto lugar tenemos la incoherencia, en donde se altera el pensamiento ocasionando una ruptura en el lenguaje o de la conversación. Y en último lugar tenemos las alogias. Estas se dan principalmente en trastornos como esquizofrenia y se da o se observa cuando el pensamiento empieza a ser pobre y también se muestra una pobreza. La persona sí tiene capacidad de pensar, pero ya no puede, sí, se ve como limitado, imposibilitado a hablar. En segundo lugar tenemos los trastornos del pensamiento de acuerdo a su contenido. A su vez, estos trastornos del contenido se pueden subdividir en preocupaciones, en donde los pensamientos relevantes en la persona se van a reflejar en su comunicación espontánea o en las conversaciones espontáneas que tenga con otra persona. En segundo lugar tenemos las ideas fijas, en donde estas ideas probablemente sean falsas, pero pueden ser modificadas o cambiadas. También tenemos las ideas sobrevaloradas, que son las ideas importantes en la vida del paciente mismo, y estas ideas tienen un significado propio y marcan o delimitan su conducta. Tenemos las ideas obsesivas, en donde estas ideas, imágenes o impulsos irracionales generan en el paciente una gran ansiedad, un sentimiento de ansiedad. Tenemos también las ideas fóbicas, en donde estos pensamientos, estas ideas generan un temor excesivo en el paciente si ve o si percibe un objeto o una cosa en particular. Por otro lado tenemos el pensamiento mágico, en donde alguna palabra o alguna acción puede establecer como el que esa cosa o esa acción haya ocurrido gracias a esta palabra o esta acción. Y por último tenemos las ideas delirantes. En tercer lugar, el tercer tipo de trastorno, de acuerdo a su clasificación, es de la vivencia del pensamiento. Esta prácticamente es donde el control del pensamiento del paciente se desborda. Estos trastornos se dividen en difusión del pensamiento, en donde el pensamiento propio del paciente sale y cree que otros lo pueden captar. Un ejemplo sería cuando una persona supone que puede comunicarse de manera telepática con otras personas.
Tenemos la imposición del pensamiento, donde el paciente cree que sus pensamientos se los impuso alguien más y no son propios de él. En tercer lugar tenemos el robo del pensamiento, en donde el paciente cree que le robaron sus pensamientos y ya no cuenta con ellos. Y por último lugar tenemos la lectura del pensamiento. Esta básicamente es donde el paciente cree que la gente le puede leer la mente. Y un ejemplo sería cuando una persona está en algún sitio público y piensa que la gente que lo está rodeando puede saber lo que está pensando y saber cómo piensa o cómo actúa. Por último tenemos a los delirios. Los delirios pueden dividirse por su origen, por su contenido, su organización o por sus formas especiales. En los trastornos clasificados por su origen tenemos a las ideas delirantes primarias, en donde los principales trastornos son el temple delirante, percepción, intuición o recuerdo delirante, y las ideas delirantes secundarias. Los trastornos que se clasifican de acuerdo a su contenido, los principales trastornos o los representativos de esta clasificación son los delirios de referencia, delirios de persecución, de control, de significación, celotípicos, delirios erotomaníacos, delirio de culpa, de ruina, delirio somático hipocondríaco, delirio nihilista, megalomaníaco, religioso, de Capgras o fantástico. Los principales trastornos de acuerdo a su organización son los delirios sistematizados y los no sistematizados, y los trastornos de acuerdo a su forma especial son los delirios compartidos, las reacciones deliroides, el delirio sensitivo de relación y los delirios exógenos. Los trastornos del lenguaje son el mutismo, que es la ausencia del lenguaje. Después tenemos a los trastornos del ritmo del lenguaje, que son alteraciones en el ritmo o la velocidad del lenguaje. Como ejemplo tenemos a la bradifasia, al aumento de latencia de respuesta y a la taquifasia. Seguimos con los trastornos iterativos del lenguaje o estereotipias verbales, que son alteraciones en la repetición de una misma sílaba, palabra o frase. Como ejemplo tenemos a la palilalia, a la ecolalia y la verbigeración. También tenemos a los trastornos de la significación del lenguaje, que son trastornos que afectan directamente al significado del lenguaje y en su gran mayoría son característicos de la esquizofrenia y también aparecen en algunas demencias y afasias sensoriales. Como ejemplo tenemos a los neologismos, paralogismos y a la glosolalia. Por último tenemos a las alteraciones de origen neurológico, que se dividen en afasias del lenguaje y son una alteración de la comprensión y de la expresión del lenguaje, producido por una lesión de ciertas regiones cerebrales. Como ejemplo tenemos a la afasia de Broca, afasia de Wernicke y la afasia mixta. Conforme a la película y el personaje de Joker, el protagonista, Arthur Fleck, padece de diversos trastornos del pensamiento, como las preocupaciones, ya que en las conversaciones que entabla siempre muestra o expone su preocupación acerca de que es abandonado por el sistema de salud, el gobierno o la sociedad debido a su enfermedad mental y su situación económica, así como también presenta diversos síndromes del tipo delirante, al igual que su madre Penny Fleck. Pero el tipo de delirio que manifiesta Arthur es del tipo de percepción o interpretación delirante y de delirio sensitivo de referencia, porque a partir de que experimenta rechazo, cree que todos o casi todos lo menosprecian, así como un delirio megalomaníaco o de grandeza al finalizar la película. Todo esto aunado a un trastorno de ideas sobrevaloradas, ya que él cree de manera insistente que él puede ser comediante. Respecto al trastorno involuntario, espasmódico y no controlado de la risa, que aparece como síntoma de un desorden neurológico, refiere al síndrome pseudobulbar o la habilidad emocional, en donde Arthur desahoga diversos sentimientos encontrados y combinados con diferentes frustraciones.